Vicente Guerrero asumió la presidencia de México, el 1 de abril de 1829. Solamente gobernaría por 8 meses. Desde el principio, fue muy criticado por la alta sociedad de la Ciudad de México, que se olvidaba de su pasado como liberador insurgente. De hecho, él fue el único que logró resistir los embates de las fuerzas realistas, desde sus bases en las montañas del sur. De Vicente Guerrero se criticó su escasa instrucción, sus modales, calificados de rústicos, y su muy probable ascendencia africana. Fueron numerosos los críticos que opinaron, que una persona que leía y escribía trabajosamente, no debió llegar a la presidencia de la República. Para gobernar, Guerrero se rodeó de sus correligionarios, pertenecientes a la logia masónica, llamada Yorquina en nuestro país. Se apoyó mucho en el que fue su ministro de Hacienda, Lorenzo de Zavala, quien entre otras cosas, lo acercó al embajador de Estados Unidos, Joel Poinsett, que de inmediato, le tomó la medida al insurgente que había llegado a la presidencia. Afirmaba, Guerrero es un hombre inculto, pero posee un excelente talento natural, combinado con una gran decisión de carácter e indudable valor. Su temperamento violento le hace difícil controlarse, y por lo mismo, considero que la presencia de Lorenzo de Zavala, es absolutamente necesaria aquí, por cuanto ejerce una gran influencia sobre el general. De hecho, Zavala era en la práctica, el verdadero hombre fuerte en la presidencia. La breve gestión presidencial de Vicente Guerrero, estuvo llena de complicaciones y de decisiones poco atinadas. Fue Guerrero quien firmó el decreto de la población española, que propició la violencia popular. En julio de 1829, llegó a las costas de Tamaulipas, el militar español Isidro Barradas, quien pretendía una acción de reconquista. Las tropas enviadas a combatirlo, encabezadas por Antonio López de Santa Anna, y Manuel Mier y Terán, aplastaron al iluso de Barradas, que estaba convencido de que no bien pusiera un pie en tierra firme, todos los mexicanos inconformes con el sistema republicano, se le unirían para reconquistar México. Nadie fue a declararle lealtad, y Santa Anna lo derrotó en Tampico. Un mes después de la intentona de Barradas, Poinsett quiso aprovechar el buen concepto en que lo tenían en Palacio Nacional, e hizo una oferta audaz. Estados Unidos deseaba comprar el territorio de Texas por unos cuantos millones de pesos. Desde luego, fue rechazado. Así pasaban los días del presidente Guerrero. En uno de esos casos en los que uno no sabe para quién trabaja, el mandatario había formado otro ejército, en prevención de que fuese necesario enviar refuerzos contra Barradas. Aquellas tropas estaban repartidas en Orizaba, Córdoba y Jalapa, pensando en la necesidad de contener un ataque al puerto de Veracruz, y las comandaba el vicepresidente Anastasio Bustamante. Las leyes mexicanas habían diseñado una estructura de mando político mal pensada y peor instrumentada, en lo que tocaba a la figura de la vicepresidencia, la cual era asignada al candidato perdedor en las elecciones. Es decir, al presidente de la República, le tocaba dormir con el enemigo, pues su principal contrincante político, despachaba a unos pocos metros de él, con rango de vicepresidente. Tal disposición, generó problemas sin fin a lo largo del siglo XIX, y del mismo modo, que el presidente Guadalupe Victoria hubo de enfrentar la sublevación de su vicepresidente, Nicolás Bravo, Guerrero se enteró, en los primeros días de diciembre de 1829, que su vicepresidente, Anastasio Bustamante, empleando las tropas emergentes, anunció desde Jalapa que lo desconocía, y exigía al Congreso la restauración del orden constitucional, roto por la designación de Guerrero como presidente. Se precipitó entonces, el final de la gestión de Guerrero. Pidió licencia al Congreso para marchar a Veracruz, y enfrentar a las tropas sublevadas.
Apenas no bien dejó la ciudad, muchos de los hombres que iban con él, prefirieron desertar. La guarnición de la Ciudad de México, anunció que también lo desconocía. Pero Guerrero no renunció a la presidencia. Envió al Congreso una carta, en la que confiaba en la decisión de los legisladores. Los diputados ignoraron la misiva, y mirando que los vientos soplaban en favor de Bustamante, anunciaron que el presidente Guerrero estaba inhabilitado mentalmente para gobernar. Guerrero regresó a las montañas del sur que conocía tan bien. Allá fueron a perseguirlo las fuerzas de Bustamante, mientras el ministro de Relaciones Exteriores, José María Bocanegra, asumía la presidencia de manera interina. Pero atrapar a Guerrero iba a costar tiempo y esfuerzo. Del mismo modo que en los días de la lucha insurgente, sus rivales se dieron cuenta de que mientras el presidente en desgracia siguiera en aquel territorio, que conocía como la palma de su mano, no podrían derrotarlo. A lo largo de 1830, Vicente Guerrero se hizo fuerte en las montañas del sur, sin que Bustamante lograra capturarlo. Mientras el presidente perseguido no hiciera una renuncia formal, Bustamante seguiría siendo solo un vicepresidente en ejercicio de la presidencia. En vano, el canciller de Guerrero, José María Bocanegra, había reclamado: "No demos más escándalo al mundo". Un año había transcurrido y las cosas seguían igual. José Antonio Facio ocupaba el Ministerio de Guerra, apoyado por el gobierno entero. Es entonces que Lucas Alamán entró en tratos con un marino italiano, Francesco Picaluga, capitán de un bergantín, el Colombo, que navegaba con bandera de Cerdeña. Los testimonios de la época aseguran que Picaluga era amigo cercano de Vicente Guerrero, y hombre de toda su confianza. A él se acercó Facio, y le ofreció 50,000 pesos, una verdadera fortuna en su tiempo, a cambio de entregarles a Vicente Guerrero. El Colombo ancló en el puerto de Acapulco, y Picaluga hizo llegar un mensaje a Guerrero, que se encontraba en su base de operaciones, el cercano fuerte de San Diego. El presidente aceptó confiado, y salió de su refugio, aceptando la invitación del que creía su amigo. A bordo del Colombo, había un banquete espléndido. La comida fue alegre y cálida, como son los encuentros de amigos. Terminando, Picaluga le notificó a Guerrero que era su prisionero. Indefenso, encadenado, sin forma de llamar a sus hombres en San Diego, Guerrero fue llevado rápidamente a Huatulco, donde el marino italiano cobró sus 50,000 pesos. Entregó a Guerrero a un capitán, Miguel González, quien lo llevó a Oaxaca. Allí se montó una farsa, un simulacro de consejo de guerra, que procesó en unas pocas horas a Vicente Guerrero, acusado de rebelión, usurpación, e incluso por intentar vender el territorio de Texas a Estados Unidos. Otro general, Valentín Canalizo, llevó el inusualmente rápido y eficaz proceso, en el que por cierto, no hubo un defensor para el acusado. Declarado culpable de todos los cargos, Guerrero fue trasladado a Cuilapam, donde lo fusilaron el 14 de febrero de 1831. Ya nadie lo recuerda, pero aquel asesinato sí provocó el escándalo del mundo. Incluso 5 años después, el almirantazgo de Génova declaró que Francesco Picaluga era enemigo de la patria, por su participación en el crimen, y advirtió que de volver a su tierra, sufriría pena de muerte. Pero a fines de 1870, nadie sabía del paradero de Picaluga, el traidor. Bergantín y capitán desaparecieron como si un monstruo del océano los hubiera devorado, escribió en esos días Manuel Paino, que le seguía la pista a aquella historia. Es un misterio. Unos dicen que se le ha visto en las calles de México. Otros afirman que se hizo maometano y vive en un harén en Turquía. Otros aseguran que se le ha visto en un convento en Tierra Santa, haciendo vida de penitencia para expiar en la tierra el horrendo crimen que cometió.
Pasaron 90 años antes de que se aclarara el misterio del paradero del traidor. Fue el ingeniero y militar Amado Aguirre, quien juntando indicios a través del tiempo, supo dónde había quedado el cuerpo de Francesco Picaluga. En 1896, leyó una nota en un periódico de Mazatlán, que recordando el aniversario de la muerte de Guerrero, señalaba que el marino italiano se había cambiado el nombre, y había fundado una familia en aquel puerto. A lo largo de 2 años, Aguirre intentó obtener más información. Pudo averiguar que Picaluga, con el nombre de Juan Pasador, había llegado a Mazatlán en 1855. Sacó en claro Aguirre, que no eran pocos los marinos viejos que sabían de la verdadera identidad de aquel hombre. Pero un muro de silencio le impidió ir más a fondo. Nadie quería responder a sus preguntas. Pasaron los años. Aguirre, de ideas liberales, se sumó a la revolución, fue jefe del Estado Mayor del general Manuel Diegues, diputado constituyente en 1917, y después secretario de Comunicaciones del gobierno de Álvaro Obregón. En 1921, antes de que empezara la gestión presidencial obregonista, Amado Aguirre logró averiguar el destino final de Picaluga. Su posición política le allanó el camino, y abrió la boca de los que años antes, se habían negado a hablar. Esto fue lo que ocurrió. Una vez cobrados los 50,000 pesos, Picaluga se dirigió al puerto de San Blas, y de ahí se mudó a la ciudad de Tepic, donde se casó con una mujer llamada Cruz Flores. Con ella se marchó a Mazatlán, donde abrió una gran casa de comercio, por la hoy calle Constitución. No tuvo hijos, pero sí adoptó varios niños. Se cambió el nombre a Juan Pasador, y dejó atrás su pasado. La esposa de Pasador heredó de su hermana en 1857, un gran capital que Picaluga invirtió en la industria del palo de Brasil. Pero sobrevino una crisis en el mercado europeo, y el negocio fracasó. Abrumado por la ruina total, Picaluga se suicidó pegándose un tiro, dejando a su familia en la miseria. Las indagaciones de Aguirre lograron establecer la fecha del suicidio de Picaluga, en 29 de marzo de 1859. Fue sepultado irónicamente, en el Panteón de los Protestantes. Allí estuvo su tumba el resto del siglo, y su lápida fue frecuentemente tachada con insultos y el mote de traidor. La tumba de Juan Pasador se perdió, cuando todos los restos mortales del cementerio fueron trasladados al siguiente panteón, y en el lugar se construyó el Parque Ángel Flores.